tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Ya hemos orado, ¿verdad? Por este momento que vamos a escudriñar la palabra, y le doy gracias a Dios, hermana Katy, gracias por abrir las puertas de su casa. Hay bendición. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que cuando llegaren a una ciudad y entrar en una casa, si los reciben, dice, bendigan a los que están ahí, oren por los que están enfermos y van a sanar. Y el que no reciba, pues váyanse y aún sacudan el polvo de esa casa. ¿Usted no quiere eso, hermano? No. Hay que dejar la bendición. Aquí le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 9. Segundo libro de Samuel. Cuando lo tenga me puede decir amén. Amén. Segundo libro de Samuel. ¿Tiene? Capítulo 9. Amén. 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 A ver, le voy a pedir a nuestra hermana, mamá de nuestra hermana Katy, que lea del versículo 3 al 8. Segundo libro de Samuel. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey le dijo, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y si va Respondió al rey. Respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquí, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre sus rostros e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo.
y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan a tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl y tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que en esta noche, Señor, tú has puesto, Padre, en este corazón para compartir con tus hijas, Padre. Tú conoces la mente y el corazón de cada una de nosotras, Padre. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, y que sea tu Espíritu Santo glorificándose, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tomando el control de estas células, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema de esta célula, ¿verdad? Primero, pues, es la última célula del año, ¿verdad? Yo pienso que cada una de las células que ha habido han sido de bendición para nuestras vidas. Quizás no hemos estado en todas, pero las que hemos estado hemos sido bendecidas, ¿verdad? Entonces, el tema de esta célula, como dije, es sanando el autoestima. Sanando el autoestima. ¿Qué entiende usted por esa palabra? Puede participar, por ser la última célula. No se creen, cada célula puede participar, pero nunca hacemos las preguntas, ¿verdad? Cada quien es espontánea, pero ahora yo sí le estoy preguntando. ¿Qué entiende usted por esta palabra autoestima? Vamos a hablar de sanando el autoestima. ¿Qué entiende usted por esa palabra? Solo por un minuto cada uno. Cuando tenemos como el espíritu muy bajo, que nos sentimos menospreciados, tal vez por algo, otras personas, o por cualquier cosa, que nos sentimos como decaídos, pienso. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera opinar puede hacerlo? La palabra de Pues Dios sí, dice, eso es lo que ella dice. El autoestima a veces lo tiene uno abajo y pues se siente uno pues mal, ¿verdad? Ahora sí, yo no dije. la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nadie se tenga en más ni en menos. Entonces yo pienso que cuando se habla de la autoestima, hay un punto de balance perfecto en Dios. No nos tenemos que sentir tan arriba ni tan abajo, porque hay mucha gente que se siente menos, pero también hay mucha gente que se siente más. Entonces en Jesucristo Él nos enseña, ¿verdad?, como dice, ser mansos y humildes de corazón, como yo soy manso y humilde de corazón, a tener ese balance perfecto, a no creernos mucho y a tampoco no creer. Nada. Pues como dice, el tema es sanando la autoestima. De sanando es porque a veces nos sentimos que no valemos nada, o que o nos sentimos feos, nos sentimos gordos, nos sentimos flacos, que no nos gusta algo de nuestro cuerpo. Ahorita ese es el tema de sanando el autoestima. Hermana Katy. Autoestima creo que es saber quién es uno, y sanando es tener la seguridad de si uno tiene dudas de lo que uno es o no es, y pues creer en Dios y que Él es el único que nos puede dar esa seguridad de valorarnos a nosotros mismas y de no de buscar el valor en otras personas, sino en Dios. Pues yo pienso que es cuando nos sentimos, como dijo la hermana Keila, cuando nos sentimos menos, cuando no tenemos a veces la autoestima, pues se nos baja, nos sentimos chiquitos, pero sabemos que en Cristo Jesús todos somos iguales. Amén. Quise preguntarles porque a veces tenemos diferentes opiniones, ¿verdad? Y el compartirlo nos abre a entender más.
porque voy a hablar de 3 personajes de la palabra de Dios que por diferentes razones el autoestima puede llegar a nuestra vida. Entonces, yo busqué, ¿verdad?, en el diccionario bíblico y en otro diccionario, ¿qué es el autoestima? Entonces, el autoestima dice, según el diccionario, es el autoconcepto o la percepción que una persona tiene de sí misma. Eso es el autoestima, ¿verdad? Dice que fíjese, vamos a entenderlo para entender lo demás, ¿verdad? Dice que la autoestima es el autoconcepto o la percepción o el conocimiento, ¿verdad?, que una persona tiene de sí misma. De sí misma, dice, es una construcción que empieza a formarse en la infancia. En la infancia y continúa, dice, a lo largo de toda la vida. O sea, este autoconcepto se modifica, cambia, va cambiando o se altera en función de las experiencias, dice, de las experiencias personales y del entorno o el ambiente en que la persona crece y se desarrolla, ¿verdad? Fíjese cómo son las cosas. Ya más adelantito vamos a ir hablando un poquito más para entenderlo más a fondo, pero entonces el autoestima para mí es un proceso, porque acabamos de leer lo que el diccionario dice, ¿verdad?, que es un autoconcepto de lo que yo pienso de mí misma, ¿verdad? Y dice que es una construcción es cuando empieza usted a edificar algo, ¿verdad? Entonces dice que eso empieza a formarse en la infancia. Vamos a ir mirando por qué a veces desde la infancia vienen cargando con una autoestima bajo. Entonces el tema es sanando el autoestima, y nunca se puede sanar una herida, o nunca se puede dar un medicamento, o nunca se puede dar nada sin saber la raíz de cómo comenzó eso. Usted quiere solucionar un problema con su hijo o con su hija, usted tiene que saber dónde comenzó el problema, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder decir el tema es sanando la autoestima, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que eso empieza a formarse desde la niñez, y dice que continúa a lo largo de nuestra vida, porque aún ahorita ya la edad que uno tiene y todavía a veces el autoestima se baja, ¿verdad? Entonces dice que todo eso va pasando por la función de las experiencias personales y del entorno o el ambiente, ¿verdad?, donde la persona crece o se desarrolla. Entonces yo pude mirar que la autoestima es un proceso. Para mí la autoestima, ya en mis palabras, ¿verdad?, es un proceso que ocurre en nuestras vidas a través de las experiencias personales y el ambiente en que nos crecemos o nos desarrollamos desde la niñez hasta nuestra vida actual. Y un proceso son fases, son etapas, son tiempos, son estados de cambios en nuestra vida, en nuestra persona. Pues el autoestima trata con nuestras emociones, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, quiero y deseo, ¿verdad? Eso trata, ¿verdad? Con nuestras emociones trata la autoestima. Si no, ¿por qué anda ahí con su autoestima abajo? Porque algo en sus sentimientos, en sus emociones fueron lastimadas. Entonces, puede ser, como dije, en lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo deseo, ¿verdad? Y cuando un autoestima bajo llega a nuestra vida es porque alguna de nuestras emociones ha sido lastimada, y las emociones son las que preparan a nuestro cuerpo, a nuestros órganos a reaccionar de la manera que reaccionamos, ¿verdad? Entonces, si el autoestima es un autoconcepto de uno mismo, entonces eso nos está hablando, como decía nuestra hermana Katy, de identidad, ¿verdad? El autoestima nos está hablando de identidad, es autoestima, y autoestima es autoconcepto, está hablando de mí. Entonces nos está hablando de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona que la diferencian de otra o que permite distinguirla. O sea, nosotros podemos distinguirnos entre nosotros por nuestros rasgos, ¿verdad? Usted, por ejemplo, mayormente cuando uno vive junto con otra persona, yo creo que Katy, aunque su mamá es su mamá,
ella es su hija, pero aún a veces así entre mamá e hijos, a veces hay algo que a la mamá no le pareció de la hija, como a la hija hay algo que no le pareció de la mamá. A veces no le gustó que le moviera las cosas que ella dejó. Ay, mi mamá, no entiende. O ella puede decir, ay, mi hija, no entiende, a mí me gusta así. Y andan cambiando a mí así, a mí allá. Y llega un momento en que dice, ay, ¿para qué? De todas maneras, ¿verdad? A veces no hay libertad. Entonces las personas se van distinguiendo y la mamá nota bien cuando la hija no le pareció, porque ya conoce sus rasgos. Como la hija a la mamá. Yo la conozco, no la conociera, dicen, ¿verdad? Cuando ella actúa así es porque ella se enojó, o porque ella así es porque algo está pasando. O sea, nos diferencia la identidad, ¿verdad? De cada quien, quiénes somos. Entonces la identidad nos hace únicos. La identidad nos hace únicos, y cuando usted pierde su identidad empieza a ser copia de otros, quiere hablar, vestir, actuar como la otra persona y termina siendo y haciendo quien no es, porque yo quiero estar como aquella que está flaca, y la flaca quiere estar gorda como aquella. Y aquella dice, yo no, somos mujeres, ¿verdad? Las mujeres somos más vanidosas, pienso que los hombres, aunque ahorita ya los hombres también son muy vanidosos, ¿verdad? Pero la mujer es más común, ¿verdad? Ay, yo quisiera tener el cuerpo que tiene ella. Y está hasta poniéndose a dieta porque quiere estar flaca como ella. No, usted es un diseño único, diferente. Aunque se ponga a dieta y baje al peso que quiere ella, su cuerpo no va a quedar igual al de ella. No va a agarrar la misma. Porque no es su mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, usted cuando trae ese autoestima de... ya viene ahí un problemita cuando usted ya quiere imitar a alguien, es porque usted se siente incómoda, se siente insatisfecha, quizá ya se miró en el espejo y dijo no, y se siente y empieza a mirar a otra, yo quiero ser como aquella, yo quiero ser como aquella, y empieza a querer vestir como aquella persona. Hay personas que no les queda igual la misma ropa, como un perfume no le huele igual a todas las mujeres en el mismo cuerpo. O sea, todo, Dios, todo lo hizo perfecto. A cada uno le dio identidad, a cada una nos dio identidad, a cada una nos dio nuestro propio aroma. Decía una hermana, ¿verdad? ¿Cómo dijo ella? El pH, no sé qué decía ella, ¿verdad? Ella me habla más científicamente, ¿verdad? Pero a mí a veces me gusta ser más sencilla, más simple para entendernos, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tratar de hacer eso, ¿verdad? Porque termina uno haciendo, como dije, siendo y haciendo quien no es. Y muchas de las veces lo hacen por complacer a alguien o simplemente porque usted quiere tratar de tapar, ¿verdad? O de ocultar aquello que en su niñez le lastimó. Porque hay en muchos matrimonios, y lo digo porque hemos venido tratando temas muy íntimos también, ¿verdad? Y más adelante lo trataremos. Pero hay matrimonios que la mujer pierde su propia identidad por adquirir una identidad que el marido quiere que sea como es la otra. Y va perdiendo su propia identidad, ¿verdad? Muchas de las veces es porque en su niñez a usted quizá le dijeron, tú nunca vas a conquistar a alguien, o tú esto, lo otro, y empieza a adquirir, querer ser como otra persona para llamar la atención, ¿verdad? Entonces, todo eso nos habla de que hay un problema en su autoestima, que Dios quiere sanar, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que el autoconcepto nos habla de identidad, y el autoestima, la misma palabra lo dice, estima, ¿verdad? Estima nos habla de precio, de valor, de precio, de valor. Entonces, la autoestima también nos habla de valor, de precio, lo que tú vales o lo que tú te valoras, ¿verdad? Porque una cosa es lo que te valoran a ti y otra cosa es lo que tú te valoras, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos y qué valor nos estamos dando? La respuesta se refleja a través de nuestras acciones y de nuestras actitudes. ¿Quiénes somos y qué valor nos estamos dando? Eso lo reflejamos a través de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Dios quiere sanar tu autoestima. Dios quiere sanar mi autoestima, ¿verdad? Pero Él quiere que reconozcamos que necesitamos ser sanadas.
¿verdad? Porque el que no reconoce que necesita ayuda, no es sanado. El que no reconoce que se ha equivocado, nunca va a ser corregido. O sea, hay que reconocer que necesitamos ser sanados. Necesitamos la ayuda de Dios. Yo no sé si en algún momento de su vida, hasta ahorita o desde su niñez o hasta ahorita, usted ha pasado por un momento que se ha sentido en esa condición, ¿verdad? Pero Dios quiere que reconozcamos que necesitamos ser liberados, sanados de eso. Y hemos estado hablando, ¿verdad? Dije al principio, lo voy a decir ahorita, hemos estado hablando de la sanidad. Hemos estado hablando de la restauración, hemos estado hablando del perdón, hemos estado hablando del rechazo en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestro hogar, cómo restaurar su comunión con su esposa, con sus hijos, en su hogar, que sea armonía, ¿verdad? Hemos estado hablando de las relaciones íntimas en el matrimonio, de cómo sanar nuestra intimidad, de cómo ser sanados de cuando somos heridos en la iglesia por los hermanos, por conscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Pero tanto en lo espiritual como en lo moral. Pero mientras yo hacía este estudio, yo pude entender una cosa, que la autoestima que uno tenga de uno mismo es lo que nos va a llevar a la sanidad de todo lo que hemos venido hablando. Porque si ha habido problemas en el matrimonio, ¿verdad? Si ha habido tantas cosas, es porque ha habido una autoestima bajo, que viene herido la persona, ¿verdad? Desde mucho tiempo, que ha sido tal vez una estima alto o bajo, depende de lo que tú has recibido físicamente o verbalmente o espiritualmente desde tu niñez, ¿verdad? Porque esa bajoestima que trae cargando desde su niñez, muchas veces no te ha dejado o no te deja ser quien tú quieres ser. Una buena mamá, una buena esposa, una buena amiga, una buena hermana, una buena mujer cristiana, por las experiencias que vivieron en su niñez, ¿verdad? Quizá miraron que su mamá muchas veces fue defraudada por su papá y piensan que así van a ser también y viven a la defensiva, como mirando, me va a hacer lo mismo a mí mi esposo que mi papá, mi mamá, y empiezan así, o no saben cómo educar a los hijos porque dicen yo no le voy a hacer a mis hijos ni les voy a hablar como mi mamá me habló, porque a mí me hirió mucho en mi niñez y es algo que todavía recuerdo que mi mamá me hacía y así, y yo no le voy a hacer eso a mis hijos. Por una parte está bien, pero por otra es permitir que sus hijos se salgan de la autoridad de la mamá o del papá, ¿verdad? Porque a veces ya manda más el hijo a los padres que los padres a los hijos, ¿verdad? Entonces todo Dios lo hizo en orden, todo debe tener, como dijo nuestra hermana al principio, un balance, ni arriba ni abajo, sino el balance. El de arriba siempre va a ser Dios, ¿verdad? Entonces, en tu autoestima, ¿verdad? O el concepto o autoconcepto, ¿verdad? Tal vez creciste creyendo que el matrimonio, ¿verdad? Era algo como nomás un compromiso, ¿verdad? De ya me voy con el hombre que decidí y ya. Dijo una vez, una hermana mía me dijo, ay no, este hombre que Dios me dio, su esposo, ¿verdad? Por las situaciones que vivía. Le dije, no. Dios te dio a tu padre, Dios te dio a tu madre, Dios te dio a tus hermanos, que somos nosotros, pero el marido tú lo escogiste. Lo único que Dios hace es hacer lo que hizo nuestro papá, apoyarte en la decisión que tú tomaste de casarte con esa persona, ¿verdad? Entonces, yo eso sí lo puedo discernir, que Dios nos dio a nuestros padres, pero el esposo nosotros lo escogimos. Entonces no tenemos que decir, ay Dios, este marido que tú me diste. No, tú lo escogiste. Mira cómo es, cámbialo. Dios lo puede cambiar, ¿verdad? Dios puede cambiar el corazón de toda persona. El hombre no, pero Dios sí. Pero nunca tenemos que decirle a Dios, porque tú me lo diste, no. Se lo pedimos, quizás fue tanta la emoción de que, ay, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero. Y se dio y dijo, sí, Dios estaba de acuerdo, me lo dio.
nunca esperaba una respuesta, ¿verdad? Tal vez, pero igual Dios apoya la decisión que hacemos, pero tenemos que buscar la dirección de Dios. Ya cuando usted decidió casarse, buscar la dirección de Dios y buscar a Dios, ¿verdad? Entonces son cosas que uno tiene que ir mirando, ¿verdad? Para que nuestro autoestima vaya subiendo y no se quede abajo. Pero vamos a decir, pero como el autoestima, ¿verdad? El autoconcepto es un proceso, tal vez no comenzó en su niñez de ustedes, tal vez comenzó en su juventud, o tal vez cuando se casó, no lo sé, o tal vez le han hecho sentir a ustedes en algún momento que no vale nada, o que todo lo que hace no vale, no cuenta. Hay diferentes causas, diferentes motivos por los cuales su autoestima puede ser lastimado o pudo ser lastimado, ¿verdad? Yo hasta ahorita no sé, usted sabe, la enseñanza se está dando, usted reflexione, medite en Dios y usted vaya viendo si tiene que cambiar algo en una parte, en un área de su vida, sea con, primeramente en su persona, ¿verdad? Y después, ¿cómo está usted formando la autoestima de sus hijos o de su mismo esposo? ¿Verdad? Porque a veces queremos la autoridad. Pero bueno, vamos a seguir. Leímos, ¿verdad? No sé si la hermana Keila supo, pero leímos segundo libro de Samuel, capítulo 9. Ok, ahí vamos a hablar, ¿verdad? Hemos leído, ¿verdad? Que en la palabra acerca de Mefiboset. Mefiboset, ¿verdad? ¿Quién era y cómo se sentía él? ¿Quién era Mefiboset, pero cómo se sentía él? En el versículo 8, ¿verdad? En el versículo 8 se leyó del versículo 8 al... Del 3 al 8. Pero el versículo 8 exactamente, Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta palabra de Mefiboset demuestra que él tenía una autoestima muy bajo, ¿verdad? De sí mismo. Reconocía quién era David el rey de Israel, y hizo reverencia. Dice la palabra de Dios que cuando Mefiboset llegó ante David, dice la palabra de Dios que se postró, ¿verdad? Le hizo reverencia sobre su rostro. Dice, se postró, versículo 6, se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. O sea, Mefiboset reconocía quién era el rey David, y él sabía que ante el rey se iba la persona con reverencia, y él lo hizo, ¿verdad? Dice que se postró delante de él, se postró sobre su rostro, hizo la reverencia que se le da al rey, ¿verdad? Y dijo, he aquí a tu siervo. Él se identificó como siervo de David, pero como persona se dijo ser un animal. Imagínense. Él como persona, él reconocía. Muchas personas reconocen, oh, ¿quién es él? Pero ¿quién eres tú? ¿Verdad? Él reconocía que el rey era, David era el rey, y le hizo la reverencia que se le hacía al rey. Pero él como persona se dijo ser un animal, un perro. Y no solamente eso, sino un perro, ¿qué dijo? Muerto. O sea, este perro muerto, ¿usted puede imaginar un perro muerto? ¿Qué es? ¿Se le va a acercar? No. ¿Verdad? Mire cómo se sentía él. Él estaba declarándose sin valor. Sí. Él se estaba declarando sin valor, inservible, bueno para nada, despreciable. Porque ¿quién va a querer a un perro muerto, verdad? Prácticamente Mefiboset había perdido su identidad. Se comparaba con un perro, no con una persona. Había perdido su identidad. ¿Quién era él? ¿Quién era él? ¿Verdad? Entonces él desde los 5 años, o sea, su autoestima de él comenzó desde los 5 años. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Mefiboset
A los 5 años de su vida fue dirigida por la nodriza, la mujer que se encargaba de amamantarlo, de darle pecho, de amamantarlo y de darle pecho. ¿Sabe qué es una nodriza, verdad? Ahí en segundo del libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4 dice que cuando llegaron y dieron la noticia de que Saúl y su hijo Jonatán habían muerto, dice que la nodriza tomó al niño y huyó con él, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y el niño quedó cojo, ¿verdad? Quedó cojo, lisiado de sus 2 pies. Y esta mujer se llevó al niño a una ciudad llamada Lodebar. Lodebar dice la palabra que estuvo leyendo nuestra hermana, ¿verdad? Su identidad de él, su autoestima de él, desde niño fue triste, ¿verdad? Y luego se lo llevó esa mujer a vivir a esa ciudad de Lodebar, que según la historia, ¿verdad? De las ciudades que habla la Biblia, Lodebar era una tierra en Galaad, muy cerca al mar de Galilea. Era un lugar sin condiciones para vivir dignamente. Era indignamente para vivir y humanamente no se podía, pues vivían ahí, pero era inhumano. Era una ciudad que servía de refugio a los marginados de la sociedad, aquellos que no tenían trabajo, que no tenían vivienda ni medios económicos. Se iban y se refugiaban a esa ciudad. Ahí iban los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos los bienes. Un lugar sin esperanza, un lugar de sufrimiento, que se creía que la palabra de Dios no llegaba ahí. Y sus habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel. Esa era Lodebar, ese lugar, un lugar de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad y desesperación. Ese era ese lugar, ¿verdad? A veces no tienen que ir a esa ciudad, sino que en su vida se sienten así, ¿verdad? Con tristeza. Muchas veces, ¿cuántas veces no han sentido dolor? ¿Cuántas veces se han sentido que no valen nada? Tristezas, soledad y una oscuridad que dicen, ¿verdad?, que no hayan la salida, ¿verdad? Entonces, esa era la ciudad, ¿verdad? Pero él allí vivía, pero él tenía una identidad, pero la había perdido. Él era nieto de Saúl, era de la realeza, o sea, él no era cualquier persona. Mefiboset no era cualquier persona. Era nieto del rey Saúl, ¿verdad? Que fue de Israel. Era hijo de un hijo del rey. Entonces, formaba parte de la realeza. Pero él no decidió su vida, la decidió su nodriza. Y muchas de las veces pasa eso, que las personas, su autoestima es bajo, porque lo que quieren hacer, ellos no lo hacen, sino hacen lo que otra persona quiere que hagan. Alguien más decide por ustedes. A una vez, hasta cuando van a comer, los esposos, yo quiero esto, ay no, mejor con esto está más bueno, ay, está bien, pídeme eso. No te vas a comer lo que a ti te gusta, te vas a comer lo que él te dijo que comieras, ¿verdad? Sí. Yo con mi esposo, cuando salimos a comer, yo le digo, yo quiero eso. Y dice, pero aquella mejor dijo, pues si tú quieres, pídelo, yo quiero eso. Y ya, ¿verdad? O compartimos, ¿verdad? Vamos a probar 2 cosas diferentes y compartimos, ¿verdad? Pero muchas de las veces las personas las hacen caer en bajo estima porque no tienen decisión ni para una comida. Hay maridos que les compran la ropa a sus esposas, hermanas. Esos se visten como el esposo quiere, no como a ella les gusta. No, eso no te queda eso, no. Tiene que ser así. No, tú tienes tu propia identidad. Valórate lo que a ti te gusta, ¿verdad? Entonces, Mefiboset había perdido su identidad, ¿verdad? A él lo llevaron a vivir a ese lugar. Él no decidió su vida, la decidió su nodriza. Él creció en ese lugar sintiéndose sin valor. Imagínense el lugar donde estaba, en esa ciudad, ¿verdad? Se sentía sin valor porque seguramente conocía la historia de esa ciudad, que era una ciudad de refugio para el que no valía nada, para el que no tenía nada,
allí iba y se metía. Allí vivía él, ¿verdad? Allí vivía él, en esa ciudad, pero ahí él hizo su vida. Ahí él hizo su vida, porque en el versículo 12 de ese capítulo que leímos, dice que Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, ¿verdad? Cuando fue él con David, él supo que tenía un hijo que se llamaba Micaía. O sea, que no es que solamente vivía él, había mucha gente. Y entre esa gente él conoció seguramente a la mamá de su hijo, ¿verdad? Y él hizo su vida allá. Porque las personas como que se acomodan a vivir en la condición que caen. Dios no quiere eso. Dios no quiere que te conformes. Pues ya, pues yo allá aquí, pues no, lo que diga él está bien. No. Dios quiere que reconozcas y aprendas que Él te hizo con una identidad propia, ¿verdad? Con un valor único. Cada uno valemos, ¿verdad? Entonces, su identidad de Mefiboset estaba a punto de ser restaurada, porque el rey David, no porque Mefiboset lo hubiera pedido, sino por la misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él decidió enviar a su Hijo para que restaurara nuestra vida y entre ella nuestra autoestima. No porque nosotros lo pedimos, sino porque Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y así dice la palabra. Cuando comenzó a leer nuestra hermana, el rey David dijo que si había alguien de la familia de Jonatán, de Saúl, para hacer misericordia de Dios con él. Entonces estaba a punto de ser restaurada la autoestima de Mefiboset, ¿verdad? David preguntó si había alguien y le dijeron sí, hay un hijo lisiado de Jonatán. Y él dice, ¿dónde está? Usted puede leer lo que leímos. Dijo, está lisiado de sus pies, vive en Lodebar. Y él dijo, vayan y traigan a Mefiboset, ¿verdad? Entonces cuando él llegó, David le declara, no tengas temor, porque a veces las personas tienen miedo a enfrentar lo que está pasando en su vida. Tienen miedo a enfrentar si su autoestima es porque es maltratada, por su esposo no la valora como mujer, no la valora como esposa, y a veces tienen miedo a hablar, tienen miedo decir, tienen miedo, viven como con temor, ¿verdad? Entonces David le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, le dice a él, no tengas temor, te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, de su abuelo, y tú comerás siempre en mi mesa. O sea, le estaba restaurando, sanando su autoestima, ¿verdad? Entonces, con esa acción, ¿verdad? Que él estaba diciendo, David, tú tienes identidad, tú tienes valor, tú tienes identidad, tú tienes valor, vales mucho, ¿verdad? Aunque estés lisiado, no tienes, aunque estés lisiado, ¿verdad? No te hace menos frente a mí. Aunque él estaba lisiado, le está diciendo no tengas miedo, o sea, no eres menos frente a mí ni delante de los demás. No tienes que estar en esa ciudad de Lodebar. No tienes que estar en esa condición de tristeza, de dolor, de desánimo. No, tú tienes valor. No tengas temor, dice Dios, ¿verdad? Sal de ese lugar. Porque porque él, acuérdense que leímos que él dijo que era un perro muerto. Él realmente tenía su autoestima hasta los suelos, ¿verdad? Entonces, el rey David, ¿verdad? Dice que le hizo misericordia de Dios y le restauró, porque usted puede leer toda la historia, son muy largas para leerlas aquí, pero usted léalo en su casa, el capítulo 9, él le regresa y le pone criados, sirvientes. Dijo, tú solamente vas a venir y te vas a sentar a la mesa a comer conmigo, ¿verdad? Entonces yo le digo, usted tiene una mesa, viene una persona lisiada, se sienta a la mesa, ¿usted le ve algún defecto que esté lisiado si lo ve sentado a la mesa? No. Dios no mira el defecto, Él mira la necesidad de que tú salgas de esa condición,
el defecto lo mira la gente, ¿verdad? Ay, ¿cómo anda? Toda cabizbaja, ¿sabe qué traerá? De seguro algo le pasó. Ay, ¿será que ella se dejó con su esposo? Ya ni vienen a la iglesia. Mira, ¿cómo está? Ay, no, algo ha de traer. Y andan entre más acercándose a las más cercanas para llegar a la información, ¿verdad? Buena estrategia. Es que es así, así es el humano, así es el ser humano. Queremos saber, queremos indagar, preguntar, y hasta que alguien ya le dice algo, entonces empiezan a atar cabos, dicen, ¿verdad? Y dicen, no, sí, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar en conexión con Dios, ¿verdad? Porque Él sabe que estamos necesitados de una restauración en nuestra autoestima. Mire, hay iglesias, yo generalizo, a mí no me gusta señalar una iglesia, porque la iglesia somos todos, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo, hay múltiples iglesias, ¿verdad? Que tienen diferentes nombres porque así deciden darle para distinguir una iglesia de la otra, pero adoramos al mismo Cristo, ¿verdad? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero hay iglesias donde se está cantando, yo tengo gozo en mi alma, o adorando a Dios y eso. Tienen gozo, pero no se muestra. Algo está pasando ahí. El gozo del Señor, dice la palabra, es mi fortaleza, ¿verdad? Entonces, nuestras acciones reflejan qué autoestima tiene usted. ¿Un alto, un bajo? ¿O está en un medio, como dice la hermana, verdad? Pero vamos a mirar que Mefibosés fue restaurada, su autoestima, a través del rey David. Dios obró, ¿verdad? Se le restituyó lo que era de él, su identidad, su realeza, porque él volvió a sentarse a la mesa del rey, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? En Juan 1:12 dice que todo el que ha creído en Jesucristo, Dios dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Pedro, ¿verdad? Dice que, creo que es 2:9, dice que somos linaje escogido. O sea, tenemos valor, tenemos identidad, ¿verdad? Tenemos valor, tenemos identidad. Pero ahora vamos a hablar de otro personaje, mirando de que una autoestima baja o por una baja autoestima de la persona lo puede llevar a una depresión, a un pozo de oscuridad. La autoestima lo puede llevar a una depresión. Es que estamos hablando de las emociones, y la depresión es una emoción también que ataca su cuerpo, y si no se pone usted en las manos de Dios y le pide la ayuda para salir de eso, una depresión es cuando usted no quiere hacer ya nada, ni bañarse, ni comer, ni cambiarse, y se olvida que tiene casa, responsabilidades, esposo, hijos, usted no quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces, la autoestima lleva a eso. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19. Hermana Keila, si puede leer por favor del versículo 3 al 9. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 9. Y hermana Mari, si busca Lucas, capítulo 9, versículo 24. Lucas 9, versículo 24. Y hermana, aunque participemos todas así, lo leemos rapidito, hermanas. Nomás quiero que lo leamos. El primer libro de Reyes también, Maggie, capítulo 18, versículo 22 y 40. Primer libro de Reyes, ¿qué? Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 22 y 40. No. 22 al 40. No. Solo el versículo 22 y el versículo 40. Es que leerlo todo estaría hermoso, pero no se puede por el tiempo, ¿verdad? Lucas 9, versículo 24, ¿ya lo tiene, hermana? Lucas 24. Perdón, no la escuché.
Santiago 5, Ok. 17 al 18. Lucas, Y ahorita ¿qué que me lo dijo, tenga perdón? para comenzar a leer. Lucas 19. Lucas capítulo 9, Capítulo. versículo 24. ¿Y Santiago 5 qué? Santiago 5, 17 al 18. Vamos a mirar quién era 9:24. 9:24. Maggie, te dije, primer libro de Reyes 18, versículo 22 y 40. Y la hermana Keila primero. Después de la hermana Keila, la hermana Katy. Ajá, y luego la hermana. Y dice así: viniendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Pudiéramos seguir leyendo, pero hasta ahí le paramos, ¿verdad? Sí, hermano, las que les di. Santiago 5, 17, 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Maggie. Primera de Reyes 18. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Luego 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Cisnos, y ahí los degolló. Amén, hermano. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, que no miro muy bien. Voy a comenzar. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Y miramos que Mefiboset, su autoestima empezó a deteriorarse desde que tenía 5 años, ¿verdad? Desde que era un niño. Pero Elías era un hombre de Dios. Eso vamos a mirar que a los hombres de Dios también les pasa, ¿verdad? Él era un hombre de Dios que oraba, como dice la palabra que se leyó, ¿verdad? Dije que la leyeran para que entendieran lo que decía. Era un hombre que oraba a Dios para que lloviera y llovía, y oraba para que no lloviera y no llovía, ¿verdad? Era un hombre que degolló a ¿cuántos profetas de Baal? 450 profetas de Baal los degolló, ¿verdad? Y Dios le dio una grande victoria en el Monte Carmelo. Usted puede leer esa historia. Cuando él dijo: dejen ya de claudicar en que si Jehová es Dios o Dios del Baal, ya decídanse, vamos a hacer una prueba. Él dijo: vengan sus profetas de Baal y hagamos una ofrenda a Dios. Y usted conoce la historia, hicieron un holocausto y iban a orar al Dios de cada uno, y el que hiciera descender fuego y consumiera el becerro, el holocausto, ese iba a ser el Dios de todos.
Entonces dice que estuvieron clamando desde mañana hasta tarde y nunca el Dios de los Baal les respondió. Y cuando Elías hizo el altar, él hizo hasta una zanja y puso agua y después clamó y dijo: Jehová, que todos vean que tú eres Dios. Y dice que se manifestó Dios, ¿verdad? Entonces dice que hasta el fuego consumió hasta el agua que habían hecho alrededor. Y todo el pueblo empezó a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces se enojaron, ¿verdad? Y los profetas de Baal pues querían huir, pero él dijo: agárrenlos a todos y llévenlos al arroyo de Sison. Y allí Elías se agarró degollando a los 450 profetas de Baal. Pero cuando Acab va y le cuenta a su esposa, la reina Jezabel, ella se enoja porque pues su Dios es Baal, ¿verdad? De ella. Y dice: vayan, manda un mensaje, le dice: vayan y díganle a Elías que mañana yo voy a hacer con él lo que él hizo con ellos. Entonces dice la palabra de Dios que leyó nuestra hermana, ¿verdad? Que viendo el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, ¿verdad? Dice que se fue para salvar su vida. Entonces la palabra de Dios dice en Lucas, ¿verdad? Jesús dijo que todo aquel que busca salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda a causa de su nombre, la hallará, se salvará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la condición que iba Elías, él dijo, la hermana lo leyó, hubo un momento que él le dijo, se fue abajo de un enebro y le dijo: basta ya, Jehová, mejor quítame la vida. Situaciones que llegan a la vida de las personas que muchas las veces dicen eso: basta ya, por eso tanto suicidio, ya quítame la vida, o se la terminan quitando por una autoestima baja, por una depresión que traen, ¿verdad? Que viene, son como ramas que trae todo eso de ahí, ¿verdad? Y terminan quitándose la vida, desean, él dijo: no soy yo mejor que mis padres, mejor quítame la vida, basta ya. ¿Cuántas veces? Muchas de las veces en situaciones adversas que han llegado a sus vidas, tal vez ustedes han llegado a decir: basta ya, ya estoy enfadada, ya, basta ya, ¿verdad? Entonces Elías era un hombre de Dios, pero Dios nunca deja a sus hijos solos. Pero cuando llegan las adversidades, aún en los siervos, en los hijos de Dios, se les olvida por un momento, ¿verdad? Se les olvida por un momento, pero a Dios no se le olvidan sus hijos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios envió un ángel ahí donde estaba Elías, abajo de ese enebro, y le dijo, lo tocó y le dijo: levántate, come y bebe, ¿verdad? Come y bebe, levántate, come y bebe. Y dice que Elías se despertó mientras él dormía, despertó y ya estaba la comida preparada. ¡Qué hermoso! Dios le preparó la comida. Dios nos preparó la comida. Jesús es nuestra comida. Él es el pan que bajó del cielo, es la palabra de Dios. Entonces Él ya nos la preparó. Tenemos que comer la comida y levantarnos y seguir adelante, ¿verdad? Pero muchas veces hacemos lo que Elías. Elías dice que sí se levantó y miró allí en las brasas ya una torta de pan y allí ya su vasija con su agua y todo, y comió y todo, pero se volvió a acostar a dormir. Muchas de las veces hacemos eso, ¿verdad? Tenemos la necesidad, sí, vamos, escuchamos la palabra que Dios nos dijo: aquí está, Dios te dio esta palabra, levántate esto, y sí, pero salimos de la iglesia y otra vez con la cara igual, ¿verdad? Igual, con el mismo problema y la misma situación. Entonces se volvió a dormir, pero dice que ya ahí cuando se quedó dormido, otra vez vino el ángel y lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te espera. O sea, hasta que Cristo venga, hermanos. Así es. Entonces no tenemos que comer nada más una vez la palabra de Dios, no tenemos nada más una vez ir a la iglesia, no tenemos nada más, no. Eso es para toda la vida, porque el largo camino nos espera hasta que Cristo venga, nos levante o nos lleve a su presencia. La vida cristiana no es de un ratito, porque muchos solamente es temporadas que les gusta buscar a Dios. A unos les gustan en la temporada del invierno
Si usted mira, las iglesias a veces se llenan en la temporada del invierno, como no hay mucho trabajo tal vez, o no sé, ¿verdad? A otros les gusta en el tiempo que florece, en la primavera, ¿verdad? Bien bonito, el verano y todo acá, el templado el ambiente. Entonces no es así. Entonces dice la palabra de Dios, que se levantó ya fortalecido con esa comida. Usted puede leer la palabra ahí. Sí, amén. Fortalecido se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Pero ¿sabe qué hizo ahí? Fue y se metió en una cueva. No estaba sano todavía. Así pasa a veces con nosotros, ¿verdad? Sentimos que ya estamos sanos, que ya todo se arregló, pero viene una situación acenita y vio que no se arregló. Está igual o peor, ¿verdad? Y ahí ya no va un ángel, sino viene palabra de Dios a él y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y él empieza a justificarse, ya no leímos esa palabra, ¿verdad? Pero él empieza a justificarse, a decirle, pues es que me buscan para quitarme la vida, como muchas de las veces nos justificamos. Ay, hermana, le extraño en la iglesia, ¿por qué no ha ido? Oh, hermana, es que si usted supiera, yo iba bien contenta y luego de repente allí quise saludar a una hermana y me quedé así, mire. Ay, no, yo me vine con mi autoestima, mi corazón triste, ¿verdad? Quizá aquella hermana ni notó que usted le dio la mano, ¿verdad? Mire, había una hermana que antes se congregaba con nosotros en la iglesia, pero ella se fue a vivir a otro estado, ¿verdad? Estábamos en la otra iglesia chiquita. Ella, desde que yo la conocí, porque nos hicimos muy buenas amigas, grandes amigas, era mucha bendición para nosotros. Ella me dijo, desde que yo llegué, me dijo, hermana, yo quiero decirle una cosa. Mire, yo tengo algo en mi persona que usted piensa que la estoy viendo, pero no la estoy viendo. Dice, o sea, no sé si usted entiende eso, que usted a veces va y piensa que la estoy viendo, pero no la estoy viendo. Yo voy enfocada viendo otra cosa. Dice, si un día toca que usted esté allí, quizá me salude y yo pase, es que no la vi, hermana, no vaya a creer que... ¿verdad? O sea, cada uno sabemos nuestras características, ¿verdad? Entonces, ella era así, ella decía, así soy, o sea, no crea que la estoy ignorando, ¿verdad? Y muchas de las veces así hay personas, ¿verdad? Que usted está en lo que está y no mira a la hermana quizá que le sonrió o lo que sea, pero ya con eso se lastimaron, ¿verdad? Se lastimaron y empiezan a justificarse, como estaba aquí Elías justificándose y diciendo, pues me quieren matar y ando salvando mi vida porque todos ya se fueron a adorar a Baal y nomás yo quedé, solo yo soy santo, solo si yo soy santo, ¿verdad? Todos se fueron y le dijo, ay, Elías, sal de esa cueva. Ahí ya usted conoce la historia, ¿verdad? Que escuchó truenos y todo y dijo, ahí está Dios, y no era Dios. Después dice que escuchó como aire que soplaba y nada, tampoco era Dios. Pero dice que de repente escuchó como un silbido apacible, ¿verdad? Y dice que hasta se tapó porque dijo, ahí está Dios. Y le dijo, sal de ahí y te vas a ir y me vas a ungir a fulano y a esta persona. Y como tú ya estás cansado, ¿verdad? Me vas a ungir a Eliseo de profeta en vez de ti. Usted sabe cómo pasó que Elías se fue y se quedó Eliseo agarrando el manto con doble unción, ¿verdad? Pero desde ahí, ¿sabe por qué? Porque Dios mira a sus hijos, a sus siervos, y a veces usted dice, ay, ¿por qué ese hombre que era un hombre, un hijo de Dios, por qué Dios se lo llevó? ¿Sabe por qué? Porque a veces pasa lo que Elías. Caen en situaciones que dice el Señor, mejor te llevo antes que te me pierdas. Claro, sí. Y él mejor se lleva a su siervo para que goce en la eternidad. Porque si se queda aquí, puede fallarle. Sí. Eso es lo que hizo con Elías. Dijo, ve y me unges a Eliseo porque él va a ser profeta en vez de ti, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Que no importa que sea un gran hombre, no importa que seas un gran hombre de Dios o que seas una gran mujer de Dios,
el bajo estima puede llegar a tu vida, ¿verdad? Puede llegar a tu vida y tienes que recordar, no olvidar que el que te ayudó en la victoria ayer te va a ayudar hoy y te va a ayudar mañana y siempre, ¿verdad? Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces, claro que cuando hay situaciones adversas en nuestra vida, no entra lo espiritual primero, entra lo carnal, la preocupación, ¿verdad? Pero al momento después viene la paz, viene la calma. Señor, tú tienes el control, ¿verdad? Así que levántate. Y por último vamos a hablar de una mujer, ¿verdad? Ahí hablamos de la niñez y hablamos que aún a los siervos de Dios, a las grandes mujeres de Dios, les puede llegar ese momento de bajo estima. Ay, ya no puedo más, ¿verdad? Pero hay cosas que llegan a tu vida o a mi vida porque tú las provocaste o yo las provoqué y te hacen andar en una bajo estima, ¿verdad? Pero hay otras que llegan por consecuencia de alguien más. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 16, 4. A ver a Eli, que lo tenga listo. Génesis 16:4. Y vamos a Génesis 21. Le voy a pedir a nuestra hermana Keila, si lo puede leer, que lo tenga ahí. Génesis capítulo 21 del versículo 14 al 18. Génesis del 14 al 18. Y hermana Katy, por último la cita Romanos 12, versículo 3 al 7. Romanos 12, versículo 3 al 7. Hermana Keila, Génesis 21, 14 al 18. Y Eli, me vas a leer el versículo, me vas a leer 3 versículos, pero del capítulo 16 me vas a leer el versículo 4, el versículo 8 y el 9. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Hermana Eli primero, después hermana Keila y después hermana Katy. Y éste llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyó delante de Sarai, mi señora. Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. 13 al 18, ¿verdad, hermano? Del 14 al 18. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Romanos 12, 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Estamos mirando la historia de una mujer, ¿verdad? Ya miramos que a la niñez, también a los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios les puede pasar eso. Pero también vamos a mirar de que a veces uno mismo provoca esas cosas, ¿verdad? Porque Agar era sierva de Sarai, la esposa de Abraham, ¿verdad? Usted sabe que a Sarai se le había dado una promesa, ¿verdad? De que iba a ser madre. Pero ella, al ver que no llegaba, le entregó a su sierva egipcia Agar a Abraham, ¿verdad? Y el hombre dice que le hizo caso, ¿verdad? Imagínense. Qué valor, ¿verdad? Yo sé que antes sí tenían como 2 mujeres, pero igual. Los sentimientos son sentimientos en el pasado y son sentimientos ahora, ¿verdad? Para que usted comparta a su esposo y ándale, y te le entrego. Y el esposo hace caso, ¿verdad? O sea, imagínense lo que estaba haciendo Sarai. Le estaba entregando, vamos a decir, su intimidad de su esposo. ¿Y qué hizo esta mujer cuando se vio que había concebido? ¿Qué hizo Agar? Dice que menospreciaba a su señora. Ella era una sierva, criada, pues, ¿verdad? Pero la sierva que estaba con Sarai era tratada en igual. Comían lo que ellos comían y todo, porque pues tenían dinero, ¿verdad? Pero ella empezó a menospreciar a Sarai. Y cuando vio que ya había concebido, entonces dice la palabra de Dios que Sarai se quejó con Abraham. Y Abraham le dijo, pues haz con ella lo que quieras, es tu sierva. Tú sabrás qué vas a hacer, ¿verdad? La palabra de Dios no dice qué le hacía, pero vivían en juntas, solo dice que la afligía. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Pero ella no aguantó. Agar dijo, me voy. Y anduvo errante por el desierto, ¿verdad? Y dice que allí, ¿quién se le encontró? El ángel de Jehová. Cuando la palabra de Dios dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. A Jesús. Cuando dice el ángel, como Elías fue el ángel, el que fue allá, un ángel de Dios, un siervo, un trabajador, ¿verdad? De Dios. Pero acá fue el ángel de Jehová el que le encontró y le dijo, ¿verdad? Le halló el ángel y le dijo, vuélvete tu señora. En el 8 le dijo, ¿de dónde? Dice, ¿a dónde vas? Dice, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús no sabía? Sí. Él sabe, pero Él quiere que nosotros seamos sinceros. Sí, Señor. Y le digamos la verdad, porque Él sabe. Pero Él quiere que nuestra boca lo confiese y lo diga, ¿verdad? Para Él poder restaurar. Para poder restaurar nuestra autoestima. Señor, yo necesito. Vengo de esta situación de mi niñez que no me ha dejado ser esto o esto, como mamá, como esposa, como hijo. Y el Señor ya sabe, pero Él quiere que nosotros le digamos para Él empezar a obrar, ¿verdad? Ella le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió que iba huyendo de la presencia de Sarai, pues, ¿verdad? Porque la estaba afligiendo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Cuando no es fácil. Yo siempre he dicho, no es fácil vivir en junta, ¿verdad? No es fácil vivir en junta, pero tiene que saber la gente vivir en junta, ¿verdad? Es saber vivir en junta. Entonces, es reconocer. Uno tiene que reconocer cuando vive en junta quién es la dueña de la casa y quién soy yo. Entonces, una que no es dueña de la casa no puede imponer voluntad ni para clavar un clavo. Tiene que pedir permiso. Sí. Entonces, ella era sierva. Ella era sierva, ¿verdad? Ella era sierva de Sarai. Ella le había entregado a su esposo.
le había confiado al esposo porque ella quería ser madre a través de él. Pero ella se vio embarazada y empezó a menospreciar a la que era su señora. Se le subió la estima, se le subió lo que era. Pero se encontró al ángel, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ángel, verdad? Le dijo, vuélvete a tu señora. La puso en su lugar. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, ¿verdad? Muchas de las veces eso pasa en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Queremos tener, y al final lo concluimos con el pasaje que le dio nuestra hermana Katy, ¿verdad? Queremos, nos dan, dicen la mano, Le agarramos el pie. queremos todo, ¿verdad? O sea, cada quien debemos saber nuestro lugar. Ella era la sierva, le estaban dando un privilegio de darle de su vientre un hijo al padre que iba a ser del padre de la fe, ¿verdad? Pero ella se creyó, pues ya, ahora me va a querer más que a la esposa. Fue lo que dijo como la hermana Keila, ¿verdad? Que ni arriba ni abajo. ¿Sí? O O sea, ella dijo, ahorita ya no va a querer a Saraí, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta? Lo que encontró, que le dijo, haz con ella lo que quieras, es tu sierva. Y le dijo, le empezó a afligir y ella se fue. Pero el ángel le dijo, ¿de dónde vas? ¿A dónde vienes? Regrésate y sé sumisa a la mano de tu señora, ¿verdad? Pero le da una promesa. Fíjese, él le dice, y le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y si usted sigue leyendo, también le dice el nombre que le debe poner a su hijo. Dijo, le pondrás Ismael, ¿verdad? Y él será arquero, y le empieza a describir quién iba a ser su hijo, ¿verdad? Entonces, por causa de su acción de ella fue a andar sola, ¿verdad? Muchas de las veces no le hacen a uno nada, la autoestima no solo se lo baja, porque me voy de la iglesia, o ahora no voy a ir, o aquello, después si nadie me habla, me visita, nadie me visita, pues ¿para qué te fuiste? ¿Verdad? ¿Te fuiste porque quisiste ir? ¿Sí? ¿Verdad? O sea, allí ella solita provocó eso, ella provocó que la afligieran y que se fuera. Muchas de las veces así es dentro del pueblo de Dios en la casa, ¿verdad? Solitas buscan y dicen, ay, pues ya no se hallan en ese lugar porque ya no hay quien les haga del cabal a andar chismeando, ya no hay quien le haga del cabal a andar señalando, ya no hay quien les haga del cabal a lo que les gusta hacer, y mejor se van y después dicen, nadie me habla, nadie me busca, ¿verdad? Pero Dios sí la busca, porque después le dice, regrésate de donde te fuiste y sé sumisa a la autoridad que está ahí, porque fue la que yo puse, ¿verdad? Entonces, la otra vez por la que ella se fue, ¿verdad? Del lugar, de ahí de la casa de Abraham, fue porque hicieron una fiesta, ¿verdad? Para destetar a Isaac, ¿verdad? Hicieron una fiesta para destetar a Isaac, y dice que el hijo de Agar se empezó a burlar de eso, de que estaban haciendo un banquete porque ya no le iban a dar pecho, ¿verdad? Al hijo de Abraham. Y dice que se empezó, y Sara miró. Uy, ustedes díganme cómo reacciona una mamá cuando se burlan de sus hijos. Se les quita lo cristiano, se les sube la autoestima. Se les sube la autoestima y dicen, yo tengo poder, tengo autoridad, y a mi hijo no me lo tocas, ¿verdad? Se les sube el autoestima. O sea, eso hacen las mamás, ¿verdad? Háganme lo que quieran a mí, díganme lo que quieran, pero con mis hijos no te metas. Y mire que a veces los hijos merecen el regaño, merecen la llamada de atención, pero las mamás se ponen una venda así en los ojos oscura, no ven lo de sus hijos, ven lo que le hicieron sus hijos. Entonces los hijos empiezan a conocer a sus papás y saben cómo llegar y decirles y convencerlos, y usted dice, el mío no fue, y él me dijo y yo le creo. Conozco, él no fue. Y él no fue, aunque sepa que sí, ¿verdad? Entonces Sara se enojó y ya no le dijo a Abraham, ¿qué vamos a hacer? Dijo, echa fuera a esta mujer con su hijo.
porque el hijo de la esclava no va a heredar con mi hijo, ¿verdad? Dijo, échala fuera. Y Abraham se entristeció porque era su hijo, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Abraham, no temas, o sea, escucha lo que te dice tu esposa Sara y echa a tu esposa y tu hijo, yo también a ellos los voy a bendecir, también los voy a bendecir. Que se vayan, y dice que él de mañana agarró un odre, o sea, era una cosa de cuero que hacían como una bolsita para guardar agua, y le dio eso, le dio pan y los echó al desierto. Y dice que cuando anduvieron caminando y ya cuando se les terminó la comida, el agua y todo, dice que ella lo dejó a su hijo por allá sentado y ella se fue, dice, como a un tiro de arco, que dice son como 70 metros de distancia, porque no quería verlo morir, ¿verdad? Pero ahí dice que oyó una voz del cielo, el ángel de Jehová, ¿verdad? Le habló desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Agar? Le dijo, ¿qué tienes? El ángel le habla a Agar desde el cielo, le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, y le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, ¿verdad? Porque haré de él una gran nación. Imagínense, qué hermoso que escuchó la voz de Jesús desde el cielo. Eso es algo hermoso, bonito, ¿verdad? Yo no sé cuántas de las que nos miran a través del YouTube o ustedes aquí han tenido esa experiencia de escuchar la voz de Dios, quizá en un sueño, ¿verdad? Porque si nos diera visiones como las que le dio a Daniel, que era un hombre de Dios que oraba y ayunaba 3 veces al día, cayó desmayado, imagínense, ¿verdad? Pero qué hermoso es eso, ¿verdad? Esa experiencia, quizá en un sueño la podamos experimentar más, ¿verdad? Entonces, él le dijo que se levantara y sostuviera al muchacho con su mano. Alza al muchacho, o sea, levántalo, ¿verdad? Yo no sé qué situación usted esté pasando y quizás su autoestima, imagínense cómo estaba la autoestima de Agar. Dijo, voy a ver morir a mí. Quizás muchas veces usted siente que con su hijo ya perdió, ya siente que ya no tiene nada, que ya agotó todo y dice ya basta, como dijo Elías, ya basta. O se siente como Mefibosé, que dice, no valgo nada, soy como un perro muerto. O quizá ha hecho lo que Agar, ponerse ya a distancia, haz lo que quieras, Dios que te acompañe y haz lo que quieras. No, el Señor dice en esta noche, levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque Él va a restaurar todo, ¿verdad? Él le dijo, yo voy a hacer de él en una gran nación, y Dios lo cumplió, ¿verdad? Dios lo cumplió. Entonces, nuestra hermana leía, ¿verdad? Nuestra hermana Katy leía en Romanos, ¿verdad? 12, donde dice que ninguno dice, digo pues por gracia que nos es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deben tener, que piense de sí con cordura, ¿verdad? Nadie debemos de tener un concepto más alto del que debemos de tener. Debemos de pensar con cordura, ¿verdad? Agar pensó que ella al embarazarse ya iba a ser más que Sarai. No tenga más alto concepto. Eres una sierva, pero también te voy a bendecir. Por eso dice ahí en la palabra que leyó que a todos se les ha dado dones. El de servir, que sirva. El de enseñar, que enseñe. El de profecía, que profetice. De acuerdo a la fe. Porque cada uno va a recibir la recompensa de parte de Dios. O sea, nadie es más que nadie delante de Dios. A cada uno se nos ha dado un don, una gracia para ministrarla para el Señor. Y tenemos que irnos en esta noche sabiendo, ¿verdad?, quién soy yo y qué valor tengo. La Biblia dice en Primera de Corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios 6:20, que fuimos comprados por precio. Que entonces glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Sí, Señor, amén. Y Pedro dice que fuimos rescatados, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:18 al 19, que fuimos rescatados no por oro ni plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Usted vale
la sangre de Cristo, ¿verdad? Fue comprada por precio. No deje que una situación cualquiera le baje su autoestima. Usted es una hija de Dios. Usted es una hija de Dios, somos linaje escogido. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos embajadores de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Y dice que Él cuida a la niña de sus ojos. ¿Cómo cuida usted a su niña de sus ojos? Usted sabe que está mirando, ¿verdad? Entonces somos, Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y yo puedo decirle muchas otras cosas que somos para Dios, pero cada una de ellas implica santificación, implica servicio, implica obra, ¿verdad? Somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Somos linaje escogido. ¿Cómo es un linaje escogido? La realeza, ¿verdad? Todos tenemos que hacer, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo no puede habitar en un templo cochino, en un templo sucio. Tenemos que santificarnos y limpiarnos cada día, porque somos templo de Dios, ¿verdad? Somos la niña de sus ojos. Así como Él nos cuida, nosotros tenemos que cuidarnos también, ¿verdad? Entonces yo en esta hora le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio en este tiempo, en estos meses, de compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio muy grande de parte de Dios, y a Él sea siempre la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el único que merece gloria, honra y alabanza, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Oremos a Dios que nos levante la autoestima si lo trae bajo, ¿verdad? Pídale a Dios que le levante, que le ayude a restaurar aquello que le hace sentir así. Pero acuérdese, cuando tenga ese pensamiento a su mente de que yo no valgo nada, vale la sangre de Cristo. Ay, yo no soy nadie, usted es una hija de Dios, ¿verdad? Entonces no deje que nadie forme su autoestima. Usted tiene su autoestima. Dios le dio su propia identidad. Dios le dio su propio valor. Así que gracias a Dios, ¿verdad?, por la palabra que nos ha dado en esta hora, y que nos ayude para que reconozcamos que cada día necesitamos de Él. Que el Señor les bendiga, y gracias a nuestra hermana Katy, nuestra hermana Cristi, que abrieron las puertas de su casa para que viniéramos a compartir aquí la palabra con cada una de nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias.